Hola, muy buen día. Que la gracia y la paz del Señor estén con todos ustedes. Les damos la bienvenida a un estudio, un domingo más de estudio bíblico aquí en Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Ojalá que nos acompañen a través de estos momentos, de estos tiempos. Van a ser unos cuantos minutos solamente, así que les exhortamos a que nos acompañen hasta el final. Hoy estamos estudiando el capítulo 14 del libro de los Hechos. La vez pasada nos quedamos hasta el versículo 18, pero hoy vamos a continuar leyendo desde el versículo 14 y ojalá que podamos cubrir todo lo que nos quedó, pero si no, ya saben que nos regresamos y nos quedamos seguimos donde nos quedamos la vez pasada. Ojalá tengan una Biblia con ustedes para que nos acompañen y puedan leerla junto con nosotros, porque de eso se trata, de leer la palabra del Señor. Cada vez que leemos acerca sobre todo la iglesia temprana, se juntaban y escuchaban la palabra todos juntos allí, y es lo que hacemos nosotros. Tenemos el Viejo y el Nuevo Testamento y podemos pasándolo leyéndolo, y si la leyéramos nada más sería algo magnífico, pero también nos da el Señor discernimiento de habernos dado maestros que nos pueden explicar su palabra en contexto, y eso es lo que tratamos de hacer aquí, de estudiar la palabra de Dios en contexto y para entender lo que en ella dice. Así que si tienen su Biblia con ustedes, pónganla en el capítulo 14 del libro de los Hechos. Y vamos a leer desde el versículo 14 hoy, porque ahí nos quedamos básicamente la semana pasada. Y mientras lo buscan ustedes ahí en sus Biblias, siempre les anuncio que vamos a estar también en este mismo video. Va a estar disponible en YouTube, en la plataforma YouTube. Se llama igual Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Así que les agradecemos de antemano por el apoyo. Y sin más ni más, vamos a pasar a nuestro estudio de hoy. Vamos a leer el texto y después oraremos y entraremos en contexto. Dice el capítulo 14, versículo 14, precisamente de aquí del libro de los Hechos: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo, sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento, de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas fácilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confiando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos a cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refiriendo cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Señor, venimos delante de usted de nuevo en este día,
con su palabra enfrente de nosotros, en nuestras manos, Señor, pidiéndole, Señor, que nos ayude a entenderla, que nos bendiga con ella, Señor, y que nos ayude a saber más de usted, Señor, de lo que su palabra contiene y lo bueno que es para nosotros, Señor, estudiarla. Le pido, Señor, pues, que su Espíritu Santo sea con nosotros, que nos enseñe, Señor, que quite toda inhabilidad, Señor, ineptitud de parte mía, y que usted se muestre en toda su gloria, Señor, por medio de su Espíritu Santo, enseñándonos de su palabra, Padre. Bendiga este tiempo, Señor, y bendíganos a nosotros, a los que nos acompañan a través de la distancia, Señor. Y solo hacemos para su honor y su gloria, Señor. Queremos saber más de usted, Señor. Ayúdenos. Se lo pedimos y le damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues la vez pasada vimos cómo Pablo sanó a un cojo. Y cómo la gente empezó a decir, dioses de los cielos bajaron en forma de humanos hacia nosotros. Y aquí vemos porque había visto Pablo a ese hombre cojo y todos fueron testigos de la sanación de ese hombre. Entonces, cuando dice aquí que empezamos de nuevo en el versículo 14, cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Así que vemos aquí que ellos no esperaban eso. Ellos iban predicando la palabra de Dios y estaban predicando a Jesucristo. Entonces la gente viendo eso les quería dar gloria a ellos. Vimos la vez pasada como uno de los sacerdotes de las muchas iglesias que había allí, de las iglesias paganas, quería rendirles tributo con toros y alabarlos. Y ellos por eso no rasgaron sus ropas de desacuerdo con ellos. Y vemos el versículo 15 donde dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Como ellos valientemente le están diciendo que ellos también son hombres, pero que ellos les anuncian a alguien que sí es Dios, a Jesús. Y que se conviertan de esas vanidades, que vanidades le están llevando a sus religiones. Y muchas veces la gente no se atreve a decir que son religiones paganas. Pero todo lo que no alabe a Cristo es una religión pagana. Y le está diciendo, conviértanse de eso. Dejen esas religiones paganas de lado. Y vengan y conviértanse al Dios vivo que ellos anuncian, que nosotros anunciamos, el Dios que hizo el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay. Le está diciendo, hay un Dios, solamente hay un Dios. Conviértanse de esos dioses paganos, de esos ídolos, y vengan al verdadero Dios. Y viene diciendo Pablo, después de haber dicho todo lo que en ellos hay, de que hizo el cielo, la tierra y el mar, dice el versículo 16, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Como diciendo, Él ha permitido que hagan esas cosas en el pasado. Pero si bien, dice el versículo 17, no se dejó a sí mismo sin testimonio. Quiere decir, el testimonio de Él es la lluvia. El testimonio de Él es el cielo y los tiempos fructíferos. Todo lo que hay en la naturaleza es hechura de Dios, Él está diciendo a ellos. Ese es el Dios, el verdadero Dios. No hay otro Dios, el que sustenta y que da alegría a sus corazones. Ese es el Dios celestial y a Él tienen que adorar. Déjense de vanidades, dice. Y es cierto, todas las religiones del mundo, si nos fijamos bien, son puras vanidades. Porque allí básicamente exaltan al hombre y al hombre le dan el poder de salvación. Pero el hombre no tiene ningún poder de salvación, solamente Jesucristo y su sacrificio en la cruz tienen el poder de salvación. Y ellos no tienen ningún empacho en decirle, están mal y a nosotros adoren. Nosotros sí pertenecemos a ese Dios que les da sustento, que les trae las lluvias, para que sus granos crezcan, sus cosechas se den. Pero nosotros no.
Y versículo 18 dice, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Para ellos, hoy en día, hubiera muchos que les hubiera agradado esto. Hoy en día, estos farsantes que haya muchas cantidades, le hubieran bienvenido esa alabanza para ellos. Pero Pablo y Bernabé no son esas clases de hombres. Ellos, aunque con la facilidad, podrían haber hecho su propia iglesia ahí, en ese lugar, en Listra, pero no, ellos aman mucho a su Dios. Ellos estaban diciéndole a ellos que estaban equivocados en todas sus religiones y en querer darle alabanza a ellos. Así que después de todo, Pablo, viéndolo de forma humana, hubiera dicho, pues yo recibo estas alabanzas y les digo que yo tengo el poder, pero a Dios no le agrada eso, y él lo sabía muy bien. Y es más, si él nunca tuvieron el corazón, por eso rasgaron su ropa, porque les parecía una afrenta ante Dios lo que ellos estaban haciendo. Y muchos en estos días quieren traer la atención a ellos mismos, que no le dan la gloria y el honor a nuestro Señor Jesús, quien es el único digno de todo honor y de toda gloria. Pero ellos les persuadieron a que no los alabaran a ellos. Así que, como dice aquí, con muchos trabajos lograron que no los alabaran a ellos. Porque el mismo Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, dice el versículo 2 de 2 Corintios 4, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a todos conciencia humana delante de Dios. ¿Cuántos farsantes no necesitan escuchar esto? Que les recuerde que no es digno de Dios el poder adulterar la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos que la adulteran, que hacen cosas vergonzosas, tratando o aparentando predicar la palabra. Pero en sí, nosotros nos encargamos de que nosotros seamos fieles a su palabra y no tener esa astucia mundana de querer adulterarla, sino tratar de entenderla, de leerla en contexto, de estudiarla, de no transgiversarla, como Pablo dice aquí. Así que en el versículo 15 vemos como Pablo y Bernabé valientemente les dicen que los dioses que tienen, una vez más, son puras vanidades, son puros ídolos, son herejías, y les dicen ellos. Así que, porque como no vemos aquí la diferencia en esta predicación, no en las antes donde había judíos delante de Pablo, él siempre iba al Viejo Testamento para explicarles quién es Jesús y cómo el Viejo Testamento habla de él. Pero en esta situación vemos que él no se refiere al Viejo Testamento para nada. Y hay una razón muy importante, porque toda su audiencia de allí no conocen el Viejo Testamento. Entonces para él sería inútil hablarles de él, porque ellos no saben nada de eso. En su mayoría en su gran mayoría era gentil o no judía, vamos. Y de esa manera, por eso él no se refiere al Viejo Testamento, como suele hacerlo siempre. Así que él simplemente les da esa orientación a ese verdadero Dios que les provee las lluvias, que les provee el alimento y el gozo a sus corazones. Este sermón de Pablo ante esta gente hace miles de años aún sigue siendo verdad en estos días. Y así, de esa manera, Pablo y Bernabé pudieron aplacar la multitud. Porque sabemos que hoy en día también hay mucha gente que tiene ídolos. La idolatría está muy pujante, está muy predominante, sobre todo en este país. Los idólatras les encanta la idolatría porque saben que ellos tienen libertad de hacer
de ser herejes al mismo tiempo y de querer alabar a un ídolo. Por eso Pablo siempre los enfoca a ese Dios del universo, al que lo hizo y al que lo dirige. Así que de esa manera nosotros también tenemos que anunciar a la gente que dejen su paganidad. Y a veces es difícil hacerlo con amor, pero tenemos que hacerlo directamente y con amor, anunciándoles que lo que hacen no es alabar a Dios, sino alabar herejías, alabar a ídolos paganos. Y continuamos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 14, ahora en el versículo 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Vemos aquí algo muy contrastante con lo que vimos anteriormente. Vemos que hace un minuto querían adorar a Pablo, querían rendirle sacrificios a Pablo y a Bernabé, y como ellos los llamaban dioses. Y ahora, en un poco tiempo después, vienen a apedrearlos, persuadidos por estos judíos de Antioquía, su propia gente, que los que venían ya odiándoles se dieron cuenta que dónde andaba Pablo y venían a persuadir a la gente. ¿Cómo lo harían? Claro que con mentiras. Y la gente que en un momento quería alabar a Pablo y a Bernabé y querían rendirle sacrificios, ahora estos judíos los persuaden a que los apedreen. Y aquí de la manera que lo leemos se ve muy que si lo leemos muy rápido, no nos da la magnitud del evento. Porque vemos que así como había esa multitud queriéndoles rendir sacrificios a ellos y alabarlos como dioses, ahora persuadidos por gente malvada, son apedreados. Más bien Pablo es apedreado y lo arrastran fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Es increíble. De un momento a otro, Pablo pasa de ser un Dios celestial a ser un criminal cualquiera digno de ser apedreado. Es increíble, así es lo voluble de la gente, que pueden ser persuadidos. Hay mucha gente que va a esos lugares, a esos centros donde van según de sanación, que pueden pagar un dinero para que les hagan una oración de sanación, para que les digan que van a ser sanos, y les quitan su dinero. Y no lo hacen gente mayor de edad, que lo hacen voluntariamente. Y en vez de alabar al Dios verdadero, andan buscando brujerías, hechicerías, que por cierto son prohibidas en la palabra de Dios. Así que Pablo, por un momento, él está siendo alabado como Dios y les dice: no me alaben. Ahora está siendo apedreado, y me imagino que no nos dice aquí que no nos diga que no me apedreen. Que no decían que era Dios, ¿por qué me apedrean? No dice eso nada aquí. Nomás dice que fue apedreado y fueron a tirarlo fuera de la ciudad como si fuera un saco de basura. Así que, pues muchos predicadores dicen que en realidad no estaba muerto, que estaba desmayado, que estaba inconsciente. Pero hay muchas maneras que nos dicen que sí estaba muerto. A lo menos yo creo, eso es solamente mi opinión, pero yo creo que sí estaba muerto. Y es quizás porque vemos más adelante cómo Pablo se refiere a este evento. Y eso está en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 5, donde dice, Pablo mismo cuenta: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, dice Pablo aquí,
Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó las palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Aquí está diciendo que Él realmente se fue al cielo, que Él realmente murió en ese incidente en Listra. Y está diciendo, y todo esto, ni se quiere nombrar a sí mismo. Como dice aquí, básicamente dice, no sé si estaba en mi cuerpo o no en mi cuerpo, pero lo que sí fui, y fui arrebatado. Y así que podemos ver que Él tuvo esa experiencia. Pero algo muy importante, que dice aquí en el versículo 4 de 2 Corintios 12, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Porque sabemos que hay muchas personas, en multitudes, muchas personas que claman haberse ido al cielo y que platicaron con Jesús y que estuvieron ahí un buen rato y después les dijo, ya vete, regrésate a tu cuerpo y ya sigue viviendo y no darles mi mensaje a los demás. Aquí Pablo dice que ni siquiera es dado al hombre expresar. Él continuó predicando la palabra, pero nunca dijo eso de lo que experimentó cuando estuvo en el cielo. Y ¿quién es el hombre a quien se refiere? Pues yo creo que es a sí mismo, porque aquí dice que de tal hombre me gloriaré, pero no en él mismo. Quiere decir que él fue el que está hablando en la tercera persona, que fue arrebatado al cielo. Así que ese es Pablo. Parece que esta fue la única vez que fue apedreado, porque él sí fue maltratado mucho durante su ministerio de él. Fue uno de los, entre todos los apóstoles, él fue el que fue maltratado igual que los demás, o más que los demás. Así que él fue apedreado, porque solamente una vez fue apedreado en su vida, porque dice aquí en 2 Corintios capítulo 11, versículo 25, dice, 3 veces he sido azotado con varas. Así que 3 veces lo azotaron, esas 40 azotes menos uno que acostumbraban a los romanos. Pero dice también ahí que una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Pero es importante que veamos que una vez fue apedreado, y eso fue en Listra. Así que, de cualquier manera, este evento fue muy dramático para los seguidores de Pablo. De alguna manera parece que mataron a su líder, porque lo dejaron por muerto. La situación se puso muy mal para ellos, así que solamente hacen lo que saben. Porque vemos el versículo 20 aquí, regresando al capítulo 14 de Hechos. Pero rodeándole, los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. No puedo evitar asombrarme de este Pablo. Hay muchos, platicando con muchos pastores lo expresan, que dicen, ¿cuál es tu favorito personaje en el Nuevo Testamento? Pues Pablo. Y claro, estoy de acuerdo con ellos. Pero ninguno de ellos fuera capaz de haber hecho lo que hizo Pablo. Porque Pablo lo medio mataron, si no lo mataron. Se levantó. Vemos aquí el versículo 20, es muy importante, los discípulos lo rodearon y se levantó. Y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Se levantó, no lo levantaron. Este hombre se levantó. Acordémonos que lo acaban de apedrear y darlo por muerto. Y muchos se atreven a decir, no, pues yo quisiera ser como Pablo, pero no le llegamos nadie, ni a la mugre de las uñas de sus pies, a este Pablo. Muchos se ofenden
cuando la gente los maltrata, cuando los trata como siervos, como sirvientes, que somos eso es lo que somos. Y se molestan cuando les dicen que ellos solamente son sirvientes y quieren ser como Pablo, ni siquiera imaginarlo. Me aventuro a pensar que estos que estaban viéndolo tirado allí, lo único que pudieron hacer es orar por él, porque los que lo seguían vinieron, nomás dice que lo rodearon, y él se levantó por su propio pie y volvió a entrar a la ciudad de donde lo apedrearon. Esto es increíble. Todos estos héroes de la palabra de Dios, ninguno de nosotros podemos siquiera medirnos con ellos. Sí, hay muchos que hacen unos eventos grandiosos, música, porque eso sí, la música es excelente. Tienen unos sonidazos que no le piden nada a ningún concierto mundano. Y ellos tienen la habilidad de emocionar a la gente y de traer miles, y les hacen hacer la oración de salvación. Y los cuentan, miles, 500 se salvaron, 1000 se salvaron. Pero ¿cómo saben ellos que fue en realidad que son salvos? Y eso vamos a ver más adelante de qué se trata, por qué digo esto. Porque sí pueden emocionar a la gente, y la verdad que yo estoy en contra de hacer esas declaraciones de ora la oración que voy a repetir, órala y ya eres salvo. No, lo siento, pero no, muchos vuelven a donde estaban y no, en realidad no son salvos. Aunque nosotros queramos contar los números, pero así no trabaja. Veamos cómo trabaja Pablo. Versículo 21 dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y el versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Así trabaja el evangelio. No es decir, multitudes se salvaron, oraron la oración de salvación y ya son salvos 500, 1000, 3000. Aquí dice, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Qué quiere decir? Que Pablo regresaba a aquellos que habían hecho el anuncio de ser salvos, ellos confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Qué quiere decir? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe, en la palabra de Dios. Eso es lo que debe ser. Cuando una persona y sí puede pasar, no digo que no, que hay muchos que al mismo tiempo hagan la oración y se salven, pero que continúen en la palabra de Dios, que sean ministrados, que sean instruidos y que sean discipulados. Esto es lo que nunca ha fallado Pablo, en discipular a los que se salvaban. Entonces nosotros no podemos decir a aquellos que, bueno, ya eres salvo, vete a tu casa, junto con los 1000 que se salvaron, no, ya vayan a su casa y ya son salvos, pero no agarran una Biblia y no estudian la palabra de Dios. Podemos decir que son salvos. Lo tomamos muy a la ligera, lastimosamente, hoy en día. ¿Y por qué dice Pablo? Que porque a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. El ser cristiano no es nada fácil. El ser cristiano requiere de valentía y de mucha entrega y mucha persistencia. Y esto nos lo enseña Pablo. ¿Cuántos de nosotros con una sola pedrada nos hubieran dado un pedradón y ahí nos vemos? Estos no, son hostiles, mejor ahí nos vemos, vamos para otro lado. Pablo entró de nuevo en la ciudad y regresó donde estaban aquellos que habían declarado en la fe y le enseñándolos. Eso es el verdadero cristianismo. Se ha aguado mucho hoy en día el cristianismo y hay muchas malas experiencias en este mundo acerca de los cristianos. Le han dado muy mal nombre a nuestro Señor Jesús, y eso tenemos que evitarlo nosotros en lo que uno respecte, en lo que uno pueda
hay que enseñar la palabra y discipular a la gente correctamente en el camino de Dios. Continúa aquí diciendo el versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto es también muy importante. Porque en las cartas de Pablo, en las cartas a los pastores, a los que se les dice cartas pastorales, como Timoteo, Tito, a las diferentes que escribió Pablo a las iglesias, a los pastores de las iglesias. Esto es muy importante también, constituir ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, quiere decir, constituyen orando con ayuno, diciendo que estos, porque ya sabemos que los requerimientos de que Pablo decía, por ejemplo, a Tito, los requerimientos para que la gente sirviera en la iglesia, servir en la iglesia. Tito 1, versículos 5 al 7 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Estas son las calificaciones de un sirviente, de un anciano, o aquí obispo quiere decir los ancianos, porque son los ancianos los que ayudan a tomar decisiones a los pastores. Claro, si la iglesia es grande, es suficiente para tener ancianos, esas son las calificaciones o cualificaciones para un anciano de la iglesia. Y entonces Pablo es lo que hacía. No solamente decía, bueno, ya se salvaron miles, vámonos, seguimos. Él regresaba, siempre regresaba a apoyar a aquellos que habían creído y a exhortarlos en la palabra del Señor. Y eso es muy importante, no decir que son salvos porque son salvos. Porque hay muchos que se llaman cristianos, pero no viven como cristianos. Y ya para terminar, vamos a ver aquí, versículo 24 hasta el 28, dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados en la gracia de Dios, a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Aquí es importante también porque, como les dije al empezar de este capítulo, desde el capítulo 13, que Antioquía se convirtió en la base, en el centro de operaciones para los viajes misioneros de Pablo. Así que ellos regresaron donde fueron enviados. Se acordarán en el capítulo 13 que ellos fueron apartados, Pablo y Bernabé, para que ellos fueran a los gentiles. Entonces ellos regresaron para dar información de lo que Dios estaba haciendo. No solamente se quedaron como llaneros solitarios, pero ellos viniendo de nuevo a la iglesia, la reunieron, y dice aquí refirieron, quiere decir les avisaron, les contaron todas las cosas que había hecho Dios con ellos, por medio de ellos, y cómo había abierto la puerta a los gentiles. Y así que esto también es importantísimo, cómo Pablo hace eso, porque hay muchos lugares de iglesias que hacen mucho por los evangelistas, los que van y evangelizan, pero hay unas que ni caso les hacen también. Hay unas que ni siquiera les preguntan a los que van a evangelizar, que ni siquiera oran por ellos, vamos. Y eso es muy, aunque sí hay muchas iglesias, y eso hay que darle gracias a Dios por ellas, pero hay muchas también que ni siquiera oran por aquellos que van a evangelizar, a que van de misioneros.
Y eso es muy importante en las iglesias. Aquí Pablo nos cuenta que así como ellos los ungieron para que fueran en su viaje misionero, regresaron, habiendo llegado hasta donde les topaba, se regresaron por el mismo camino que fueron, no solamente regresando a llegar, pero en cada ciudad donde había convertos, nuevos convertos, Pablo regresaba a exhortarlos y a afirmarlos en la fe. Y eso es muy importante también. Y de ahí avisaron lo que Dios estaba haciendo. No solamente ellos hicieron su propio lugar, sino que siendo agradecidos con los líderes de la iglesia donde fueron de Antioquía, pues regresaron a darles informe de lo que Dios estaba haciendo. Y sabemos que este fue el primer viaje misionero. Sabemos que fueron a reforzarse y después veremos que se van de nuevo a otro viaje misionero. Pero esa es la importancia de saber los obreros de Dios, cómo deben actuar, sin vanagloria, totalmente entregados. Vemos que Pablo ni siquiera se arrugó. Se imaginan, solamente podemos imaginar el daño que causa ser apedreado. Y este hombre se levantó por sí solo, quizás con chipotes, con sangre por donde quiera, su cuerpo mayugado, muy maltratado, y siguió en la obra. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso sin acobardarnos? No creo que muchos, pero hay que orar que el Señor nos ayude, porque ahora tenemos una era muy libre sobre todo en este país, pero el Señor dice que habrá tribulación y habrá persecución, habrá tiempos donde nos prohíban predicar la palabra de Dios, y esto nos sirve a nosotros como un ejemplo de seguir, porque ahora las tribulaciones que pasamos no son nada. Que dicen, ay, te ataques, nos están atacando, no son nada. Verdaderos ataques vienen a la iglesia y hay que resistirlos y ser fieles al Señor. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, por este tiempo. Le damos gracias que podemos venir delante de usted con su palabra, Señor, habiendo sido instruidos, Señor, y bendecidos por ella, Padre. Le damos las gracias que usted nos sostiene, Señor, que usted nos bendice y nos da favor, Padre. Y le pedimos que nos ayude a que sea un poquito como Pablo, Señor, de poder nosotros perseverar en nuestra relación con usted, Señor. De decirle allá afuera, cuando usted abra las puertas, de predicarle su palabra, Señor, de avisarles de que usted es el Señor y Salvador, y que usted nos tiene de su mano, Señor. Le pido, Señor, que bendiga a este lugar, que bendiga a los que nos están viendo a la distancia, Señor, que toque y sane sus enfermedades, que provea por sus necesidades, Señor, y que bendiga sus hogares, Padre. Le damos gracias de nuevo, Señor. A veces quiere uno estar ore y ore y ore porque no salen las palabras correctas que uno quiere decir, Señor. Pero solamente le decimos gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por habernos acompañado. Nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. Continuaremos en el capítulo 15 del libro de los Hechos y les agradecemos su apoyo. También estamos en YouTube, no se les olvide. Nos veremos la próxima vez.